Bienvenidos a nuestra clase de compartimientos intracelulares. Como primera pregunta que vamos a empezar a resolver es cómo están compuestos el retículo endoplasmático y cuáles son sus funciones. Vamos a empezar definiendo el retículo endoplasmático, que esta es una red de túbulos y sacos aplanados que rodean la membrana celular. Esto se genera en el citoplasma. Y principalmente su función del retículo endoplasmático es generar proteínas para que el resto de la célula pueda funcionar con normalidad. Tenemos dos tipos de retículos endoplasmáticos, bien sea liso o bien sea rugoso. El retículo endoplasmático liso es una membrana de túbulos que se interconectan entre sí, que continúan a la cisterna del retículo endoplasmático rugoso. Se caracteriza porque no presentan ribosomas asociados pues, a la membrana y ahí recibe su nombre de retículo endoplasmático liso. El interior recibe el nombre de humen. El retículo endoplasmático liso pues cumple con cuatro funciones principales y esenciales, las cuales la primera de ellas es la síntesis lipídica, en el cual la membrana de este retículo produce la mayoría de los lípidos que necesita para la elaboración de una nueva membrana de la célula, como son los glicerofosfolípidos, el colesterol, y además es el principal responsable en la síntesis de la parte lipídica. Otra de las funciones es la detoxificación, que en sí es las sustancias, el metabolismo de las sustancias tóxicas liposolubles en compuestos hidrosolubles para que puedan abandonar la célula y pues ser eliminadas mediante la orina. Otra de las características es la desfosforilación de la glucosa 6-fosfato. Este retículo degrada enzimáticamente el glucógeno almacenado en el hígado, pues la degradación del glucógeno produce la glucosa 6-fosfato, la cual no puede pues atravesar la membrana y por lo tanto no puede abandonar la célula. La glucosa 6-fosfato se encarga en eliminar este residuo de fosfato. Y otra de las características es la reserva y la liberación de calcio. Las cisternas del retículo endoplasmático liso están encargadas de la retención y el almacenamiento del calcio procedente del citosol. Este puede salir de la membrana masiva en una respuesta de señales, ya sea pues externa o intracelular, gracias a las cascadas del segmento mensajero. Para este retículo endoplasmático rugoso, tenemos que su característica para organizarse es mediante una red de túbulos alargados y aplanados, que este contiene ribosomas asociados a su membrana. En cuanto a sus funciones, intervienen dos procesos importantes y relevantes en la célula, ya sea el primero de ellos, que es la síntesis de proteínas y ensamblaje de proteínas, en el cual podemos especificar que los ribosomas están unidos a este retículo que contiene ciertas proteínas, las cuales irán destinadas a diferentes lugares, ya sea al exterior de la célula o al interior de otros órganos. Otra de las funciones es la glicosilación de proteínas. Es una de las principales funciones biosintéticas del retículo endoplasmático y el complejo de Golgi, y se considera parte esencial del proceso de la síntesis de proteínas que dan lugar a las glicoproteínas. Como segunda pregunta tenemos qué significa el proceso cotraduccional y posttraduccional y cómo ocurre este proceso. Bueno, las proteínas pueden ser traslocadas al retículo endoplasmático mediante dos formas. Durante su síntesis en los ribosomas unidos a la membrana, que se conoce como proceso cotraduccional, y otra es una vez la traducción haya finalizado en los ribosomas libres en el citosol, que se conoce como proceso posttraduccional. En la imagen vemos los dos mecanismos. Está el transporte posttraduccional, que es en donde la proteína se sintetiza en el citosol y luego esta se dirige a la mitocondria, el peroxisoma, cloroplasto o núcleo. Después vemos el transporte cotraduccional, en el que la proteína llega al retículo endoplasmático, esta se transporta mediante vesículas al aparato de Golgi y luego esta se dirige al exterior de la célula mediante secreción a la membrana plasmática, al lisosoma u otras partes del sistema endomembranoso. Bueno, una vez ya tengamos claro estos conceptos, voy a explicar paso a paso en qué consiste cada uno. Entonces, la translocación cotransduccional.
En el primer paso, a medida de que la secuencia señal emerge el ribosoma, esta es reconocida y anclada a unas partículas de reconocimiento de señal conocidas como PRS o SPR, que son las que se ven en la imagen. Tenemos el paso 2, que estas PRS acompañan al complejo hasta la membrana del retículo endoplasmático y luego se ancla el receptor del PRS. En el paso 3, estas PRS se desanclan, el ribosoma se une al traslocón o canal de membrana y la secuencia señal se ancla a este canal de membrana. En el paso 4, se reanuda la traducción y la cadena polipeptídica se trasloca mediante el canal de membrana. En el paso 5, la escisión de la secuencia señal permite la liberación de la proteína a la luz del retículo endoplasmático. Translocación posttraduccional. En el primer paso, las proteínas que van para internalización posttraduccional se sintetizan en los ribosomas libres y estas mantienen su conformación desplegada gracias a las chaperonas citosólicas. Como segundo paso, la secuencia señal es reconocida por un complejo llamado SEC62-63, que son proteínas de membrana receptoras. Estas a su vez están asociadas con el traslocón. En el paso 3, la proteína SEC63 está unida a una proteína chaperona que se llama BIP y esta lo que permite es la translocación de la proteína hacia la luz del retículo endoplasmático. Resumiendo todo esto, tenemos en cuenta que es necesario que las cadenas polipeptídicas se unan a la proteína BIP para que se realice el proceso o para que se dirija más bien el proceso de translocación posttraduccional de la proteína al retículo endoplasmático. Por otro lado, la síntesis proteica es necesaria para la translocación cotraduccional de las cadenas polipeptídicas. Bueno, como tercera pregunta tenemos cómo trabajan los ribosomas libres y los ribosomas unidos a la membrana. El proceso de transferencia cotraduccional y síntesis proteica que se da en el citosol es realizado por los ribosomas libres y los ribosomas unidos a membrana. En los que son ribosomas libres se encargan de sintetizar proteínas que codifican el gen nuclear. Y los ribosomas unidos a la membrana se encargan de sintetizar proteínas que se traslocan en el retículo endoplasmático. Este es un proceso que es realizado por ciclos que trabajan los ribosomas. Estos trabajan en un conjunto de ribosomas unidos de forma simultánea en una sola molécula de ARN mensajero, llamados poliribosomas, que sintetizan tanto las proteínas que permanecerán en el citosol como las que serán transportadas al retículo endoplasmático. La secuencia señal del retículo endoplasmático de una nueva cadena polipeptídica se une a un SRP, que dirige al ribosoma que la está traduciendo hacia la membrana del retículo endoplasmático. La molécula de ARN mensajero permanece unida de forma permanente al retículo endoplasmático, formando parte de una polirribosoma, mientras los ribosomas que se desplazan a esta cadena son reciclados. Ya al final de cada ciclo de síntesis proteica, las subunidades ribosomales se separan y se reincorporan al conjunto común de subunidades de ribosomas del citosol. Para la cuarta pregunta, ¿qué ocurre en las proteínas que presentan problemas en el plegamiento dentro del retículo endoplasmático? A pesar de la acción de los chaperones, muchas moléculas proteicas traslocadas del retículo endoplasmático no llegan nunca a plegarse correctamente o a oligomerizarse, puesto que las proteínas son exportadas desde el retículo endoplasmático nuevo al citosol y se degradan. Las proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático activan una respuesta a proteínas desplegadas. Las células controlan cuidadosamente la cantidad de proteínas mal plegadas que hay en varios compartimientos. Como ejemplo de ello, podemos tener una acumulación de proteínas mal plegadas en el citosol, decantando una respuesta a un choque térmico que, como bien sabemos, este estimula la transcripción de los genes que codifican los chaperones citosólicas, las cuales pues ayudarán a volver a plegar las proteínas. En esta imagen tenemos 7 pasos esenciales, los cuales el primero de ellos es las proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático envían una señal que estimula la producción de más chaperones en el retículo endoplasmático, activando unas quinasas
transmembranales. En el segundo paso, las quinasas activan y adquieren actividades de ribonucleasas. Ya en el tercer paso, la endonucleasa corta moléculas de ARN mensajero específicas en 2 sitios, eliminando un electrón. Posterior, en el siguiente paso, los 2 exones se unen de forma a un ARN mensajero ya pues activo. En el quinto paso, podemos observar que el ARN mensajero es traducido a proteínas reguladoras de la expresión génica. En el sexto paso, las proteínas reguladoras de la expresión génica entran en el núcleo y pues activa los genes que codifican chaperones del retículo endoplasmático. Como último paso, los chaperones se sintetizan en el retículo endoplasmático, donde ayudarán a plegar pues, correctamente las proteínas.